Pues mira, pastor, nací ya que mi abuelo, el padre paterno, fue el que me crió y empezamos toda la vida, ¿sí? Y allí fue donde realmente conocí yo al lobo. Porque aquel verano me mató a mí 121, claro, era un chavalín sin experiencia, los perros tampoco sabían, lo pagaste todo, ¿me entiendes? Claro, tú vienes de Extremadura, que a ti te hablen del lobo, pues dices, pues el lobo es un... Y cuando llegas aquí realmente y las quedas para un sitio y tal y te pasa, es cuando ya luego pues, aprendes, aparte, a base de cortar cojones aprende a capar. Ya, claro, ya al segundo subimos también las cabras, 500 cabras. Los perros, ¿me entiendes?, de casa a casa, que de esos estaban allí. Y ya, eso ya fue otra historia. Cuando llegaron allí aquellos perros que teníamos nosotros, que eran como estos, medio mastines, como la guadiana esa, de esos atigrados pequeñicos, entonces ya cambió mucho el cuento. ¿Me entiendes? Aquel año ya no nos tocaron ninguna más. Pero estando en la red y un poco ahí o reunidas con los perros, no te las meten mano el lobo, ¿me entiendes? Lobos y pastores, ¿no fue toda la vida? ¿Es posible la consistencia entre pastor y lobo? Sí, pero hay que estar con el rebaño, ¿entiendes? Y estar a lo que tienes que estar. ¿Por qué entró el perro de la iglesia? Porque estaba la puerta abierta. Y si te entra es por vagancia tuya y descuido, que ha llegado un día y no te ha visto, ha llegado al segundo y no te ha visto, y ha dicho, pues eso no es de nadie, eso es mío. Y es así, fíjate. Eso tiene que ser el propio ganadero, es que a ti no te tienen que dar nada. Entonces, ¿tú qué pastor eres? Que no vienes preparado, porque tú ya sabes dónde vas, ¿no? Tú si vas a una guerra tendrás que llevar una escopeta para pegar un tiro, si no estás muerto. Pues aquí es lo mismo. Yo pastor, hijo. Vamos, pastor y hasta que... Si quedas aquí un día, pues mira, más feliz que en otro, ¿sabes? Yo soy así, no. Pero bueno. De acabarse esto, se acaba, bueno, hombre. Lo que quede es que... ¿Quién va a subir de aquí para adelante? No sube ni el tato. Se quedan para los regadíos y no las echan de comer. Vas a venir tú aquí a pasar fatiga sin poderte duchar o sin tal. Cuando las echas de comer en una nave o las sacas por ahí al pie del pueblito. ¿Qué va a durar esto? ¿Cuánto? ¿30, 40 años más? Esto al final quedará aquí para las fieras. De aquí marcharon todos. ¿Cómo están estos pueblitos? Y estos pueblitos en el 95 estaban todos llenos. Marchó la gente. Quedaron 4. Supuestamente los que quedaron mejor la gente más pobre. Y aquello, pum, empezó la construcción, que si pum, que si tal. Eso pegó una hostia como un cubo lleno de leche de espuma, amigo. Nunca te has tirado la leche en el corral. Tú agua la tiras, macho, tarda en consumirse. Pero la leche te cae y llamas, mientras que estás llamando los perros ya han venido y ya no está la leche. Yo no sé qué pasa. Eso es como magia, pues así pasó con los pueblos, ¿me entiendes?